Fitur vamos a hablar en estos últimos minutos de programa, tiempo y sección de Baleares sin Fronteras con nuestro compañero Juan Pablo Blanco, al que ya tenemos aquí. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrés. De nuevo aquí al pie del cañón. Feliz año, ¿cómo ha ido las fiestas y todo bien? Muy bien, sí, afortunadamente, feliz año igualmente, aunque ya entre poco diremos feliz Semana Santa, ¿no? El tiempo pasa volando, ¿no? Sí, tenemos allá el carnaval a la vuelta de la esquina. Te veo hoy muy bien acompañado, tenemos protagonista, te acompaña Aida Roura Bosch, que ella es abogada especialista en Derecho de Extranjería y Familia, porque vamos a hablar de ese nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que aprobaba el Gobierno central, creo que en el mes de noviembre, pero ahora nos lo explicará y nos lo especificará Aida. No entra en vigor hasta dentro de abril o mayo. Aida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué Bienvenida. tal? Muchas gracias. Sí, no entrará en vigor hasta el mes de mayo. Mayo. Bueno, pues un tema evidentemente importante para la amplia comunidad inmigrante que hay aquí en nuestras islas, y que es importante que conozca esos detalles, ¿no? Sí, Andrés, sobre todo pues la comunidad extracomunitaria que representa una muy buena parte del 1.200.000 personas que viven aquí en Islas Baleares, más o menos, y hay que recordar que muchísima gente, y para nadie es un secreto, yo creo que la realidad no hay que taparla, hay mucha gente que está sin papeles, desde luego, y mucha gente que se quiere regularizar, y para ello, pues el gobierno central, el gobierno de Madrid, pues ha sacado el nuevo reglamento de extranjería. Cabe mencionar que nosotros también hemos sacado la primera edición de Baleares sin Fronteras, y en esa primera edición ha salido nuestra abogada especialista en extranjería, Aida Roura, que es nuestra nueva colaboradora del periódico, redactora, tiene muy buenas referencias en este aspecto, a quien le damos la bienvenida. Aida, muy buenos días. Buenos Y días. voy directo al grano. ¿En qué beneficia, dos preguntas en una, en qué beneficia este nuevo reglamento de extranjería a los inmigrantes que están sin papeles y en qué los perjudica? Bueno, beneficiarlos los beneficia en que se han acortado los tiempos para poder iniciar el trámite de regularización en el tema del arraigo, que sería la figura más utilizada, y, por ejemplo, se introduce un gran cambio en referencia a la aprobación del reglamento anterior, que es que en el arraigo para la formación, ahora llamado arraigo socioformativo, la solicitud va, el permiso para el inicio de esos cursos irá solapado también con un permiso de trabajo de 30 horas semanales. Porque en la figura anterior que teníamos del arraigo para la formación, primero se concedía ese permiso, o sea, ese NIE, únicamente para realizar el curso formativo habilitante para desempeñar cualquier trabajo, y luego, una vez habías acabado el curso, tenías que presentar un contrato laboral para poder empezar a trabajar. Y por otro lado, también se da un arraigo de la segunda oportunidad para aquellas personas que por lo que sea vienen a una irregularidad sobrevenida o no han podido computar los plazos de trabajo que exige el arraigo social, para no recaer en esa irregularidad sobrevenida y dar esa segunda oportunidad. ¿En qué les perjudica? Pues que realmente no estamos ante el cambio legislativo prometido por el Ejecutivo, que era esta regularización masiva que habían dicho, que además en la fase de consultas que se hizo del borrador del reglamento se proponían diferentes medidas, como por ejemplo, entre otras, se barajaban las posibilidades de regularizar a personas que hubieran entrado desde un periodo determinado, siempre y cuando cumplieran unas condiciones. Y luego hay otras figuras, como la figura del asilo, que se ven bastante limitadas. O sea, una vez más, las promesas del Gobierno vemos que no se cumplen. En este caso, dirigidas al inmigrante extracomunitario, ¿no? Sí. Porque se había hablado bueno, la promesa era esa, ¿no? En cuanto, incluso si lo cifrábamos, hablaban de casi 500.000 de personas que se regularizarían. No va a ser así, entonces. No, además no lo van a poner tan fácil porque, por ejemplo, hay situaciones que, por ejemplo, para el ciudadano español, en la figura del arraigo familiar, cuando quieren, por ejemplo, traer a familiares,
personas a su cargo, sobre todo ascendientes. Ahora estaba en 65 años la edad y lo han aumentado a 80 años. Si se quieren traer a su padre o a su madre, el que depende económicamente de ellos en el país de origen, ¿no? Aquellas personas que hayan adquirido la nacionalidad por residencia, por ejemplo. O ¿no? sea, hay palabras más, palabras menos, que se vuelve prácticamente imposible hacer el sueño, cumplir el sueño de una persona que esté aquí, como tú dices, manteniendo o ese familiar que está en el país de origen, que depende económicamente, ese reencuentro se está haciendo imposible. Prácticamente sobre todo el gobierno le está cerrando las puertas a esto. Pues sobre todo para los españoles, lamentablemente, ¿no? Porque si nos fijamos en los familiares de miembros de la Unión Europea, seguirá siendo ese punto de los ascendientes o de tu familiar o de tu cónyuge, ¿no? En 65 años y a los de españoles a 80. O sea que si yo soy español, tengo mi nacionalidad española, que es lo que todo el mundo quiere hacer, Andrés. O sea, obtengo mi nacionalidad española en el caso de Colombia a los 2 años. Sí, claro. Bueno, ya la tengo regularizada. Pero además y tengo la nacionalidad española y quiero reagrupar a mis padres. Tengo que esperar hasta que tengan 80 años. Sí. Dios. Injusto completamente, ¿no? Injusto completamente. Y volviendo al tema que me preguntabais si realmente se cumple la promesa de esa regularización que hizo el Ejecutivo, que hizo esa nota de prensa, regularizaremos a más de 900.000 personas a nivel nacional y tal, realmente en la práctica no creemos que sea tan fácil. ¿Cuántas personas, no te voy a preguntar cifras, pero podrían haber más de 30.000 personas sin regularizar aquí en Baleares? Porque estuvimos hablando con las asociaciones, recuerdo un foro, Andrés, hace 2 años, asociaciones de inmigrantes, y haciendo la cuenta, más o menos, cantidad de venezolanos que han llegado en este último tiempo por aquello del problema en Venezuela y otros problemas, sobre todo que se presentan en Latinoamérica, sin contar, desde luego, los países africanos. Perfectamente, la gente que está sin regularizar o sin papeles podrían ascender a más de 30.000 personas. O sea, si estamos dejando de generar economía. ¿Tenemos cifras en ese seguridad sentido? social? ¿Hay cifras fiables, reales? Yo las desconozco, pero bueno, hay que tener en cuenta, y es un dato y un hecho, que la contratación de origen es muy precaria. Por tanto, mucha gente que va en busca de esa segunda oportunidad viene, sobre todo en los países que no requieren de visado para entrar, sino que simplemente con su nacionalidad tienen ese visado de esos primeros 90 días. La mayoría decide, o mucha gente decide quedarse en esa situación irregular. Vale, no hay cifras, pero le puedo hacer una pregunta muy genérica y nos podemos hacer una idea, porque yo tengo también, obviamente, hay otras colaboradoras, abogadas que escriben para el periódico. Llegan a tu despacho personas las cuales formulan la consulta y tú les dices, aquí no hay nada que hacer. Sí, claro, la gente que lleva aquí, que viene y está 3 meses y le ofrecen un contrato de trabajo y no tienen nada que hacer. Tienen que devenir a esa situación irregular, a no ser que entraran dentro de ese cupo casi irrisorio de aquellas profesiones de difícil ocupación ¿no? que son mínimas, ¿no? Esa es la casuística más habitual que te encuentras, que os encontráis en el despacho. En extranjería, sí. La mayoría de gente que quiere regularizar su situación porque además tiene esa oferta laboral, ¿no? Al final yo creo que lo que todos echamos de menos es que se aprueben normativas que realmente sean prácticas y que faciliten esa problemática social que hay, ¿no? Porque al final, ¿qué sentido tiene? Tú sabes que hay un colectivo de gente que se queda de forma irregular y que a ti te conlleva un coste como administración y que no pueden regularizar su situación cuando tienen la oferta laboral y cuando conllevan un gasto público, ¿no? Porque recurren a la sanidad pública, si vienen con menores, obviamente los niños tienen que tener una serie de garantías y derechos, como el derecho a la educación y demás. Y al final, a ti lo que te tendrías que hacer sería dar solución a esa problemática social, ¿no? Porque, es más, esta normativa también nace de esa presión europea y de esa implementación de la normativa europea a reducir los procedimientos y, sobre todo, los plazos, que en la propia nota de prensa publicada por el Ministerio
lo recoge, que en teoría da solución. Esperemos que en la práctica sí que se dé, porque hay que tener en cuenta que en extranjería, aparte de la normativa que se aprueba, luego están las instrucciones, que es las que ponen en práctica esa normativa, ¿no? Bueno, volvemos a estar una vez más entre las diferencias entre el titular y la letra pequeña, ¿eh? Como pasa en tantas ocasiones. Y no me puedo ir no nos podemos ir sin preguntarle algo espinoso también. Antes de viajar, porque hice un viaje, pues un tema que sí quería tratar acá, y aprovechando la presencia de Aida, tenemos entendido que los inmigrantes que no tengan papeles y se empadronen están controlando desde la policía y están poniendo multas. Es así como se nos está vendiendo la opinión pública desde algunos medios de comunicación, poniendo multas a estas personas que dejen empadronar a inmigrantes sin papeles en sus respectivos domicilios. Bueno, en principio, si vieran que tras eso hay un negocio, sí que obviamente conllevaba una sanción administrativa e incluso una infracción penal sería, ¿no? Porque sería fraude de ley. Pero si hay persecución o no, no lo sé. Sí que es verdad que si se hacen movimientos extraños, porque hay mucha gente que cae en el error de que viene el papá o viene la mamá y no ha cumplido todavía el visado de turista y ya lo empadrona, ¿no? Estando en ese visado de turista, en ese tiempo de los 90 días, ¿no? Y lo hace con el papá, con la mamá, con el sobrino, con todo el que viene. O con la carta de invitación, ¿no? Eso mismo, y eso sí, obviamente conlleva, porque en principio no, o sea, hay transferencia de datos, pero sí con una seguridad jurídica, ¿no? Lo que pasa que tienen que controlar, pues, que no haya fraude de ley, ¿no? Porque sabemos, no lo podemos garantizar, pero sí que sabemos que hay gente que comercializa con esos empadronamientos, ¿no? Pero sí que hay que decir que de parte de la delegación muchas veces el empadronamiento no basta, ¿no? Habría que decir a la gente que sí que tendrían que utilizar otros medios de comprobación que demuestren que llevan ese tiempo o que han cumplido ese tiempo a la hora de regularizar su situación, que me he desviado un poco del tema. Entonces, quedamos que este nuevo reglamento de extranjería entra en vigor en mayo, ¿no? No necesita ninguna convalidación ni nada parlamentaria, es decir, es una disposición ya del gobierno y se aplica a partir de mayo. Entonces, bueno, ya ha sido aprobado, fue aprobado en noviembre, lo que pasa es que la propia norma recoge que entra en vigor a partir de mayo. Muy bien, pues ya lo saben, tendrán que estar muy atentos los inmigrantes extracomunitarios, sobre todo con estas disposiciones. Y bueno, creo que al final, el resumen es que más burocracia, más problemas, más dificultades, cuando realmente lo que reclama todo el mundo es que la administración se lo ponga cada vez más fácil, ¿no? Pero vemos que va en sentido contrario, ¿no? Por supuesto, y no solamente eso, sino no hemos abordado un tema, sabemos que estamos muy cortos de tiempo y... Sí, nos quedan un minuto y medio. Sí, minuto y medio, sobre todo el tema de la cita de huellas, que se ha vuelto algo utópico, prácticamente algo irrealizable conseguir una cita para la toma de huellas, ¿es así? Bueno, voy a dar un aliento, pero es verdad que en los últimos 2 meses han introducido un cambio, que es la presentación con clave, o sea, si tienes certificado digital, yo imagino que para aquellos profesionales que nos dedicamos a esto, y sin clave, y la verdad que a mí últimamente me resulta más fácil. O sea, he notado como un alivio. Es una buena noticia. Es una buena noticia, sí. Venga, porque todo no sean malas noticias ni críticas, que luego nos dicen que criticamos demasiado a la administración. Y recomendar a la gente que acuda siempre a los profesionales del derecho, ¿no? Aquí importante, no estamos haciendo la publicidad de ella, ni mucho menos, sino que se deje asesorar y que busque ese asesoramiento, ¿no? Antes de nada. Muy bien, Aida Roura Bosch, que es abogada especialista en Derecho de Extranjería y Familia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Juan Pablo Blanco, Baleares sin Fronteras. Seguimos, ¿no? Andrés, sí señor, como siempre, al pie del cañón. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Perfecto, muchísimas gracias. Que tengáis un buen fin de setmana i que vaya muy bien. Igualment. A los dos. Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, acabam, queda un minutet per arribar a les 12 del migdia. Gràcies a Ivan Selles, que ha estat en sa part tècnica, en Carlos Ginart, que ha estat en sa locució i en sa producció, els ha parlat en Andrés La Saga. Demà tornem a partir de les 8, un nou 4 directe de 8 a 12 del migdia. Fins demà, siguin molt feliços. Adiós, adeu.